Bien, bienvenidos a este nuevo videoclip en la que hoy vamos a pensar un poquito sobre el corazón, la acción del corazón en nuestra vida y el corazón de Dios. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando del centro de todo, pero también el corazón es la representación del afecto humano. Por eso cuando van a graficar, por ejemplo, el amor, entonces hacen un corazón. Y si es un amor herido, pues le atraviesan una flecha. Bien, hoy vamos a hablar del corazón, pero más en relación con Dios. El corazón de Dios y el corazón nuestro en relación con el de Dios. El primer punto que vamos a tratar en este es contemplar el corazón de Dios. Contemplar el corazón de Dios. Bien, uno de los anhelos más grandes del ser humano es poder contemplar a Dios, perderse en ese misterio del amor que es Dios. Para eso nosotros tenemos que tener como varios puntos claros. Primero, disposición para alcanzar ese misterio del corazón de Dios. Y para alcanzar ese misterio del corazón de Dios, es necesario primero hacer silencio. El ruido nos está aturdiendo en el mundo moderno. En la dinámica de la vida de Jesús con sus discípulos, es consciente de esta realidad. Y Jesús le sale al paso a este problema. Él entonces les dice a los discípulos, en Marcos 6, 31, venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Es decir, los invita a que hagan silencio para entrar en relación con Él y en la oración fuerte. Otro punto que es importante, la disposición para alcanzar el misterio del corazón de Dios, es abrir el corazón a la gracia de Dios con humildad, desmontarnos de la cabalgadura en la que normalmente andamos. Cuánto es difícil cultivar esa virtud. San José Alamano dice, solo el Señor Jesús es realmente humilde. Tiene que tener un corazón dispuesto para tener esa actitud. San Pablo exhorta a la comunidad de los filipenses a imitar a Cristo, teniendo sus mismos sentimientos, y sin dudar le apunta a la humildad, la capacidad de despojarse de sus méritos. Él que se despoja de sí mismo, tomando la condición de siervo, es lo que hace Jesús. La humildad como base que colma dicha medida y disposición a la plenitud del encuentro con el corazón de Dios. Franz Halitz, en su libro Encontrarse con Dios, dice, en el verdadero encuentro con Dios, el ser humano se apoya en Jesús. Supone morir de alguna manera a sí mismo para vivir en Dios. Otro punto importante para la disposición de encontrarnos con el corazón de Dios, alcanzar el misterio, es las expresiones bíblicas, que por excelencia es la revelación del corazón de Dios. La palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, nos revela los sentimientos más hondos de Dios. En la Sagrada Escritura se subraya sobre todo dos imágenes que recogen estos deseos del corazón divino. La primera imagen es el rostro de Dios. Dice de ti mi corazón, busco tu rostro, en el Salmo 27. Moisés es el único hombre que se dice que hablaba cara a cara con Dios. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con sus amigos. Entonces dijo Moisés en el Éxodo, déjame ver, por favor, tu gloria. Es decir, conocer el rostro del Señor. Y otro punto para entrar en ese misterio es tener en cuenta el corazón de Dios. No hay textos que hagan menciones de manera directa al corazón divino. Solo en dos oportunidades, Dios refiriéndose a sí mismo en primera persona. En Jeremías 3:20 dice, les daré pastores según mi corazón. He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, 22, narra cómo Dios quitó a Saúl como rey y levantó a David, describiéndolo como
un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Este versículo destaca a David por su disposición a obedecer la voluntad divina. Bien, Jesús nos revela también el corazón del Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. En Juan 1:18. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. El corazón del Padre se conmueve. En Lucas, en la parábola del Hijo pródigo, al final, estando el Hijo todavía lejos, lo vio su Padre, y conmovido corrió y se echó a su cuello, y le besó efusivamente. Corazón que se conmueve. El Padre que Jesús nos revela es fuente de compasión, fuente de misericordia. Pongamos la mirada en el Padre. Estando todavía lejos, lo vio su Padre. Aquí nos sugiere la predilección del Padre por los alejados. Es decir, no solamente los que estamos cerca, los que estamos cerquita, los que estamos haciendo oración, los que vivimos con una fe profunda, sino también Dios ama a aquellos que están alejados, pero que quieren buscarlo. El Hijo siente una emoción profunda en su corazón al encontrarse con el Padre. El encuentro de Jesús con la viuda allá, la viuda de Naín, en Lucas 7:13. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. El corazón de Dios que se conmueve. En la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:33. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio, se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura y lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo allí. Las tres personas que reciben su atención se encontraban en situaciones bastante limitadas, al límite de su vida, donde su dignidad y su existencia estaban comprometidas. Allí está el corazón del Señor. Jesús no solamente nos revela el corazón del Padre, que nos ama, que nos busca y que nos quiere, nos muestra su corazón, que nos hace partícipes de ese mismo sentimiento. Ve y haz tú lo mismo. Lo que Jesús pide es un corazón capaz de compadecerse, un corazón capaz de compungirse. Puede crecer en la fraternidad y en la solidaridad. Por eso, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premura, que es premuroso con las necesidades de los hijos y especialmente de los más necesitados. El corazón, un lugar de encuentro con el Eterno. Y quisiéramos estar siempre en ese corazón divino. Un segundo punto que quisiera hablar sobre el corazón es contemplar la presencia de Dios en la historia. Corazón de Dios en la historia del hombre. Volver al corazón para crecer en libertad y felicidad. Lanzarme con fe y esperanza a la vida. El Papa Francisco dice: necesitamos recuperar la importancia del corazón. Solo la mirada desde el corazón nos hace contemplativos. Y la invitación es contemplar la vida no como un suceso de eventos fortuitos, no. Por el contrario, la invitación es a leerla desde la óptica espiritual, leerla como una historia de salvación. En otras palabras, ubicarnos en el tiempo de Dios. Dios pone en marcha entonces la historia y acompaña la historia. Desde allí buscarás a Yahvé tu Dios y le encontrarás. Y si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En Deuteronomios 4. El Padre entonces pone en marcha la historia de la salvación. Veamos algunos hitos claves en esta historia de la salvación. Dios crea la humanidad, allá en el Génesis 2. El ser humano puso en riesgo su libertad al cometer pecado. En Egipto cambió su libertad por comida y se volvió esclavo. Después en el Éxodo camina hacia la libertad por el desierto. Surge la profecía en la historia del pueblo de Dios. Entonces los profetas empiezan a anunciar la presencia divina. Jesús como respuesta
continúa de un Dios que muestra su plan de salvación. Jesús presenta el plan de salvación del Padre y nos llama y nos participa de ese proyecto divino al dejar la iglesia. Bien, entonces estamos llamados a la libertad para ser felices. Llamados, la primera llamada es a la vida. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses, le tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí, dice Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. En el seno de una familia tiene una historia con sus luces y con sus sombras. Siempre nuestra vida tiene esas cosas bonitas y también malucas. En un contexto determinado por múltiples circunstancias que han ido moldeando lo que somos realmente en medida que vamos creciendo. Nuestros caracteres, nuestros valores, nuestra manera de ver la vida, pero sobre todo nuestra experiencia de fe. Además, también estamos llamados a la vocación. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dice: después subió a la montaña y llamó a los que él quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12: Simón, al que puso el nombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, el hijo del trueno. Luego a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que es el mismo que lo entregó. Subió a la montaña y llamó a los que quiso, es lo que dice el texto. Tiene un sentido de afecto. Los elegidos por parte de Dios. El Señor Jesús está creando una iglesia, es creador en este momento. Y crea para que estuvieran con Él, es lo que dice, para estar con Él. Comunión en la vida de Dios, el corazón de Dios en ese momento. Para vivir en la santidad también. Lo llama para participar de la misma vida de Dios. Y para enviarlos a la misión, o sea, tiene una tarea concreta. Entonces no llama simplemente porque los quiere, sino con el amor quiere que el amor se extienda hacia toda la humanidad. Entonces, también nos llama para ser felices, para amar y servir. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia Jesús y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde la juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció mucho y se fue, apenado de todo, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de los cielos. Jesús encuentra a un joven en la plenitud de su vida, con mucho vigor, con ilusiones, con propósitos, con sueños, una vida segura, con fama, tenía seguridades, fuerza, tenía imagen en la sociedad. Lo que le faltaba, solo Jesús. Solo Jesús se lo podía dar. La posibilidad de amar y de ser amado, que era lo que le faltaba. Y sin embargo, se fue muy triste. Como el pozo de la Samaritana, los pozos de nuestra vida, las crisis, los silencios de Dios, pueden ser espacios de transformación si se viven con Él. Contemplar la presencia de Dios en la historia, volver a poner en el corazón momentos importantes y decisivos de nuestra vida,
el corazón importante en nuestra fe. Un tercer punto que quiero subrayar es custodiar el corazón frente a las tentaciones en el camino. Custodiar el corazón. No se puede servir a Dios y al dinero, dice Mateo 6, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Poner la mirada en la palabra, fortalecer la identidad, obedeciendo y sirviendo permanentemente a Jesús. Necesitamos volver a la palabra de Dios para reconocer que la mejor propuesta y la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos. La vida espiritual es un todo integral. No la podemos fragmentar. Los padres deberán acompañar siempre a los hijos en el camino de la vida y hasta el momento de la muerte, estar con ellos. Es importante que haya conseguido un equilibrio justo entre el corazón y la mente, un equilibrio justo entre la razón y los sentimientos, entre el cuerpo y el alma, y que sean humanamente íntegros todos. Mateo 4, el versículo 1 al 11, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentados por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendarás, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Pero Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y toda su gloria, y le dice: Todo esto te lo haré si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le darás culto. Entonces el diablo lo dejó. Y aquí que se acercaron entonces unos ángeles y le servían. Yo quiero que subrayemos en este texto varias cosas. Primero, el desierto. Etimológicamente la palabra desierto quiere decir sin palabras, es decir, silencio. El Señor fue al desierto, es hacer silencio, a estarse en soledad. La imagen del peregrinaje terreno es un espejismo. Más me voy acercando al espejismo, más me voy alejando del manantial de Dios. Debemos contar con los peligros. Somos frágiles. El desierto, en el silencio, puedo encontrar un montón de cosas que son espejismos, que no son realidades, que me embolatan, que me enredan y que me hacen querer cosas que no son. Otro punto que aparece en este texto es la cuarentena. 40. La imagen temporal se refiere a un tiempo de prueba, de renovación y de cambio. Tiempo de gracia, eso es lo que dice, es tiempo de purificación. Y hay otra imagen ahí muy importante en este texto, que es las tentaciones. Tener, es una tentación. Llenar la vida de cosas. El diablo ataca donde hay más hambre. No solo de pan vive el hombre, dice Jesús. No perdamos de vista que si alguien nos conoce mejor es el diablo. Él ataca donde hay más debilidad, donde hay más hambre, más sed, las búsquedas humanas. Jesús le responde con un principio determinador. Eso no es auténtica felicidad, es lo que le está diciendo el Señor. Jesús acepta su debilidad y la redime, la fortalece. Jesús es consciente que el pecado genera más vacío en el hombre. Por ello debo preguntarme constantemente: ¿dónde busco yo la plenitud de mi vida? Muchas veces cedemos a las tentaciones y vamos experimentando más vacíos en el propio interior, en el propio corazón.
Así que, ¿de qué tengo hambre? Porque el diablo me muestra un montón de piedras, haciéndome creer que son panes. La tentación del poder que aparece también en el texto es disponer de todo, incluso hasta de Dios, para alcanzar el poder. Aquí encontramos una actitud de pretensión y espera de aprobación de los que los demás nos hagan a nosotros por parte de Dios. Es la desconfianza. Quien no tiene confianza en que es y en lo que es y en lo que hace, experimenta un hondo deseo de ser confirmado. Aquí es donde aparecen las grandes crisis en nuestra vida. No asumir nuestra condición y echarle la culpa siempre a los demás. Es un problema tan más grande. Creemos que los demás son responsables de nuestros fracasos. Asumir la responsabilidad de la propia vida. No pasar la vida echándole culpas a las otras personas. Tengo conocimiento y conciencia de la libertad, de no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuáles son mis pretensiones y resistencias en este mundo? ¿Cuál es mi desierto, mis tentaciones, mis angustias? ¿Qué situaciones producen miedo en mi vida? ¿Por qué temo asumir la responsabilidad de lo que sucede o de lo que me sucede? La tentación a parecer. Queremos que todos nos vean y aparecer siempre. El Mesías debe reinar, el Mesías debe aparecer. Pero, ¿de qué manera? Tentaciones de vendernos al Dios de este mundo, vendernos por dinero, vender nuestra libertad, comprometer nuestra libertad a cambio de un montón de cosas. Debemos constantemente discernir qué es lo que nos lleva a la división, al tener, al poder. El ansia de poder, el dinero daña el corazón de las personas. Este sería el cuarto punto. El cuarto es el tercero, el cuarto. Aquí viene el cuarto. Custodiar el corazón del pecado. Aquí ese sí que tenemos que hacerlo con fuerza. Custodiar el corazón del pecado. Debemos detenernos en todo aquello que causa rupturas en nuestro proceso de seguidores de Dios. Es decir, en las realidades del pecado que se va animando en nuestra vida y se va anidando. Participamos de dinámicas sociales que nos van insertando en unas realidades de pecado, tal vez sin que nos demos cuenta de eso. Claves del pecado desde la Sagrada Escritura. Vamos a ver algunas. El pecado es errar al blanco, fallar en el punto de referencia. El pecado es apartarme de Dios. El pecado niega el amor y el ser divino. Falla en el blanco. A lo largo de toda la Sagrada Escritura nos encontramos con la idea de que todos participamos de la condición pecadora. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, dice el Salmo 50. En el Nuevo Testamento escuchamos a San Pablo que afirma: no hay nadie justo, ni uno solo. Yo también soy pecador, dice en 1 Timoteo. Yo soy el primero de los pecadores. Definir el pecado como errar en el blanco, en este sentido deberíamos poner más énfasis en precisar el blanco. Podríamos distinguir 3 momentos importantes en este blanco. El blanco como la comunión plena con Dios. Tenemos que apuntar ahí, a ese blanco, lanzar nuestra flecha ahí, a la comunión plena con Dios. Dice Mateo 19:12. Hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. A causa del reino de los cielos, es el blanco. 2, otro blanco. El blanco con la fidelidad a la ley, tomada como punto de referencia. La ley por sí sola, sin el fundamento, ni lo que la motiva, no sirve. Dice Mateo 23, el más grande entre ustedes será el que les sirva a los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado.
Y el blanco como la persona de Jesucristo, apuntar a Jesucristo. Jesús es el blanco. Su vida y su muerte son nuestro criterio. Él nos pone en la vía de la transformación y nos pone los mandamientos en el amor, teniendo como punto de partida las bienaventuranzas. Qué bien. También el pecado como realidad inherente a nuestra condición humana. Es una cosa muy difícil, porque si usted es un ser humano, ya es pecador por naturaleza. Cuando hablamos de pecado original, no podemos perder de vista que hubo un cambio sustancial en el hombre. De haber sido creado para estar orientado hacia Dios, recayó en un estar orientado hacia sí mismo. En el origen de la transgresión resuena la voz de Dios que pregunta al hombre: ¿dónde estás? Génesis 3:9. No se trata de una ubicación locativa, así nada más. Es una pregunta por la condición integral del hombre. Así que entonces el hombre renuncia al proyecto de comunión plena con Dios para separarse de Él y vivir en soledad. Es curioso que el origen del pecado está en la soledad. Queridos hermanos, si hay un peligro que corremos todos nosotros, los seguidores de Jesús, es la soledad. Es donde se origina el pecado. Unidos en la fragilidad y amados por Dios también. Eso es importante porque ahí está el Señor a pesar de todas nuestras condiciones. Somos ungidos en la fragilidad, en la condición pecadora por el Señor. Esto no nos debe desanimar. Por el contrario, nos debe llevar a no perder de vista nuestras realidades, nuestra condición humana, a valorar la gratitud de Dios al regalarnos la gracia y al sentirnos cada vez más necesitados de la gracia de Dios. En últimas, a sentirnos y a dejarnos amar por Dios, el corazón de Dios que ama intensamente. Un quinto punto sobre el corazón es cultivar el corazón, integrar el corazón. El cultivar el corazón es integrarlo todo, bien. Nos creaste para ti y nuestro corazón anda siempre inquieto mientras descansa en ti, dice San Agustín. En este mundo es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí donde cada persona de todas las clases y condiciones hace su síntesis, su conclusión. Allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas las demás potencias, de todas las demás convicciones, de todas las demás pasiones y elecciones. Veamos algunas actitudes fundamentales para cultivar el corazón, porque es importante que cultivemos el corazón. La primera actitud es afirmar la mirada hacia dónde está dirigida. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 16 al 23 dice: en el gran contexto del Sermón de las Montañas, Jesús propone un capítulo que es fundamental. No se puede servir a Dios y al dinero, dice. Hay que optar entonces a lo uno o a lo otro, pero no a los dos al tiempo. Lo que está en juego para el discípulo es la relación de posesión y el verdadero tesoro. Llama la atención que Pablo habla del corazón y el ojo, muy en relación los dos. El ojo no es simplemente el órgano que nos pone en relación con lo inmediata con el mundo exterior. No puede estar enfermo, pues genera oscuridad siempre. Es muy común oír hablar que estamos en la era de la visual, de lo que entra por los ojos. Mire, el Papa León XIV dice: vivimos en un mundo dominado por las pantallas, por los filtros tecnológicos, a menudo superficiales, en el que los estudiantes, para entrar en contacto con su propia interioridad, necesitan ayudas visuales. Eso dice el Papa. La mirada está muy en relación con lo que nos gusta, lo que nos satisface, pero también la mirada está muy condicionada por los criterios de tipo cultural.
Cada cultura tiene sus propios parámetros de belleza, de definiciones. Es importante que afinemos entonces la mirada. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros en este punto de cultivar el corazón integrado, ¿no? Es el silencio y escuchar. La escucha y el silencio. La Primera Reyes 19:11 dice: el acto de escuchar requiere necesariamente la práctica del silencio. No somos inmunes. Vivimos en una constante carrera frenética que nos va llevando a desconfiar en el corazón, el cansancio, a perder el horizonte de lo que sentimos y de los sentidos, de lo que somos y de lo que hacemos. La soledad del cansancio. Estamos iniciando entonces un siglo con un panorama patológico, no bacterial ni viral, sino neuronal, una patología muy fea. Otro punto que es importante nosotros en la integración del corazón es contemplar la contemplación y la acción. No es fácil hoy hablar de contemplación. Por una parte, nos hemos hecho una idea equivocada. Pensamos que la contemplación nos puede volver como místicos, unos misticones, y además nos saca de la realidad. Por otro lado, encontramos la experiencia de tantos místicos que viven un profundo compromiso con la realidad. Ahí es donde está la contemplación. Aquí podríamos hablar de Santa Laura Montoya. Muchos los conocen a esta santa. Es colombiana. Quien encontró a Dios en la sencillez de la vida y en la misma creación con los indígenas. El obispo, San Óscar Romero. En el corazón de cada hombre hay como una pequeña celda íntima donde Dios baja a platicar a solas con el hombre. Y es allí donde el hombre decide su propio destino, su propio papel en este mundo. La oración contemplativa es importante. La finalidad de la oración no puede ser otra que vivir en Dios. Muchas veces en nuestra oración buscamos los dones de Dios y no a Dios mismo. La oración contemplativa es entrega, servicio divino, alabanza a Dios a través del mismo ser. También hay que tener en cuenta el discernimiento y las decisiones en la vida. El ser humano está llamado a vivir en libertad y en responsabilidad en relación consigo mismo y con el entorno, con el hombre y si es una persona de fe en relación con Dios. Ejerciendo su libertad, el hombre se ve enfrentado a la necesidad de buscar el bien y distinguirlo del mal. Así integra su corazón. Entonces podríamos definir el discernimiento como la calidad del alma que permite reconocer en cualquier circunstancia de la vida lo que conviene hacer. Por ello, el discernimiento ayuda a vislumbrar el camino en toma de decisiones siempre. Y para integrar el corazón también está la celebración y las fiestas. La consecuencia lógica del discípulo que se sabe convocado es fiel al seguimiento a Dios y abierto a la voluntad divina, íntimamente partícipes de la persona del Maestro y de su misión, que es la Iglesia, la misma de aquel hombre que encuentra un tesoro y que vuelve a esconderlo, y por alegría que le da, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Cómo estoy cultivando entonces el corazón? Para que sea pues capaz de discernir con lucidez la voluntad de Dios y vivir con alegría. Un sexto punto que quiero hablar sobre el corazón es cultivar el corazón ahondando en la espiritualidad. Entonces, dos puntos que me parecen importantes tener en cuenta. Un ideal, configurados a Cristo cabeza. Entonces, cultivo el corazón en la espiritualidad, configurado a Cristo cabeza. Ese es el ideal. El hombre nuevo ha sido sumergido en la muerte de Cristo y ha resucitado con Él, sepultado con Él en la muerte y resucitado con Él a una vida nueva, muerto con Él
y con el resucitado vuelve otra vez. Configurados a Cristo con el bautismo. Es la parte espiritual, dicho de otra persona muy sensible en las cosas del espíritu, espiritual. Porque interesado por lo material, pero con lo espiritual por encima de todo. Lo que refleja el Evangelio de Jesús es sensible a las cosas de Dios. En últimas, la sensibilidad o la capacidad que tenemos de relacionarnos con el Señor. Eso es lo que llamamos un hombre espiritual. Dos sellos poseen con lo que Dios ratifica en el amor en mí: el bautismo y la confirmación. Somos predilectos, pero no para vivir en privilegios. Entonces, mire, el primero, somos hermanos por el bautismo. Juan Pablo II dice en el año 82, por haber tenido confianza en nosotros, el bautismo nos hace hermanos, Cristo nos hace corresponsables. Y el segundo sello, somos hermanos, unidos por la íntima fraternidad, todos tenemos un mismo fin, la edificación del cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. Por ello es importante la ayuda mutua en todos. Bien, entonces para cultivar, andar en la espiritualidad, también tenemos, además de un ideal que es configurarnos con Cristo cabeza, tenemos un modelo. Hay que meditar en el corazón como María. Esto es importante. María, por su parte, dice Lucas 2, capítulo 2, versículo 14. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Su madre lo guardaba todo en su corazón. Para la Biblia, el corazón designa la interioridad humana, su intimidad, su lugar más oculto, su profundidad y su libertad. No es solo la sede de los sentimientos, sino de la totalidad de la personalidad consciente, inteligente y libre, de los pensamientos, decisiones y opciones decisivas que tiene el persona. En el corazón inteligente mora la sabiduría. María no es solo su madre, sino su primera y mejor discípula, en estrechas relaciones con el futuro de Jesús y unido a su destino. Lucas insiste varias veces en que ella no comprendió, se quedó desconcertada varias veces, no comprendió las palabras de Jesús, y precisamente por eso su actitud es la de meditar en su corazón el sentido de los acontecimientos de su propio Hijo. En el evangelista San Lucas señala que María retiene y conserva todos los acontecimientos en su memoria, en su interior, antes de meditarlos en su corazón. Hay en ella una calidad de escucha y de silencio y de atención que moviliza toda su energía para acoger al Señor que viene. El silencio de María en el Evangelio es un silencio hecho de escucha y de atención, un silencio de preferencia. Ella presenta sencillamente su corazón desnudo y solitario a la palabra de Dios. ¿Ven? Modelo. Y séptimo punto que yo quisiera subrayar y hablar ahorita: configurar el corazón con mi persona, con mi proyecto, con el proyecto de Jesús y con el proyecto de la iglesia. Entonces, configurar el corazón con estos proyectos. El proyecto de vida personal tiene que ser muy claro. Todo ello será posible si contamos con un corazón integrado, capaz de unificar la persona con mi proyecto y el proyecto de Jesús y el proyecto de la iglesia. Configurar el corazón, es volver al corazón y convertir el corazón en espacio capaz de unificar todo, sin lugar a dudas. En una de las grandes insistencias que tiene el Papa Francisco, dice él: el corazón también es capaz de unificar y armonizar tu historia personal, que parece fragmentada en 1000 pedazos, pero donde todo puede tener un sentido. Es lo que expresa el Evangelio en la mirada de María, que miraba con el corazón. Un corazón unificado como el de María es capaz de responder con libertad plena y al plan divino,
Es decir, sin reservas, sin dejarse resquicios para otros planes distintos o paralelos a eso. Entonces hay que restaurar el corazón. El corazón, nuestra interioridad, es nuestro centro, nuestro punto unificador. Es el espacio para hacer síntesis. Es donde cultivamos la esperanza, ahí en el corazón. Ezequiel 32 dice, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo, y arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En el Nuevo Testamento Jesús quien nos motiva a encontrarse con ese centro, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por ello requiere de una restauración profunda de nuestro ser. El apóstol San Pablo nos recuerda que en reiteradas ocasiones que con el bautismo recibimos un corazón nuevo. Un sacerdote o un laico, un religioso restaurado, escribe artículos publicados en el Observatorio Romano. Este padre que escribió este artículo que llama Restaurar el alma, habla de la pasión por la restauración para hablar de otras restauraciones, aquella restauración del alma. Los que restauran cosas, imágenes o no sé, objetos y restauran, saben que restaurar el alma es mucho más complicado porque hay que volverla a dejar tal como estaba antes, que es muy difícil. Algunos elementos para destacar. Se restaura solo aquello que es precioso. ¿Qué es lo que vamos a restaurar? Lo que es precioso. Si restauramos el corazón, tiene que ser algo precioso. Se restaura aquello que es único y no puede ser sustituido por nada más. Eso es lo que restaura. ¿Qué más se restaura? Se restaura un objeto que quiere una atención completa y minuciosa. ¿Qué más? Se restaura aquello que es, en muchas ocasiones, frágil. Se restaura aquello que exige ser tratado con la máxima delicadeza. Se restaura aquello que tiene una historia. Aquello que es consumido por el tiempo, que es marcado por el pasado. Por ello, la restauración se le pide un profundo respeto por aquello que debe ser restaurado. No puede proyectarlo según sus pareceres o según sus caprichos. Tiene ya una importancia propia para restaurar. Así que si restaura el corazón, tiene que tener todas estas características. Por el contrario, debe reconocer los trazos naturales de cada una de las partes y que debe devolverse su integridad original. Eso es la restauración. El restaurador inicia la tarea con la plena confianza de poder poner junto todas las cosas y las partes sin que se dañe ninguna de ellas. Requiere mucha paciencia, mucho cuidado y mucho amor. El restaurador debe tener una cierta energía, ejercitar una medida precisa para poder compasar todas las piezas, anticipar con la mente y el corazón la integridad original de lo perdido. Estos elementos valen también a la hora de poner en tarea y de devolver la mirada a nuestro interior, a nuestro corazón. Ahora, el proyecto de vida personal. El ser humano, desde el punto de vista antropológico, es un ser maravilloso, capaz de lo mejor y también de lo peor. Hecho a imagen de Dios. Esa imagen es la gracia, dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, en el Génesis 1. Todas las perspectivas antropológicas, como las perspectivas de la fe, nos dicen que el ser humano no está hecho en plenitud. El ser humano está proyectando hacia un futuro nuevo para mejorar. Su tarea es proyectarse hacia cada vez más cerca de Dios, es decir, identificarse con el hombre perfecto que es Cristo. Estamos viendo entonces que debemos estar bien equipados. Ahora, ¿qué partes tienen que equiparnos nosotros para poder tener ese tipo de restauración? Veamos algunas
algunos tipos de equipamientos que tenemos que tener. Debemos tener un pasado. Allí tengo mis raíces. Yo no puedo olvidar el pasado. Por eso es importante recuperar la memoria. Tengo que reconocer los errores y los triunfos. Tengo que discernir el presente con un corazón centrado, valorar lo que soy. Tengo una familia de sangre. Ese es mi tesoro, el cual debo cuidar, porque donde está el tesoro, allí está mi corazón. Y debo proyectar un futuro. Estos tres momentos están siempre en todas las instancias de nuestra vida. La proyección hacia el futuro lo que hace es ayudarnos a discernir las coordenadas por donde debo ir. Me ayudan a sintetizar y a no dejar que el pasado me amarre, que el presente no me instale y que me permita lanzarme hacia el futuro con creatividad, con novedad y con esperanza. Dice Mateo 5, pues vosotros sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la definición que tenemos al final. Hemos visto el corazón de Dios, el corazón de María y nuestro propio corazón, las tentaciones que hemos tenido y que hay que cuidar en nuestra vida y nuestro corazón. Si tiene un corazón al estilo de Dios, usted va a vivir una fe muy serena, muy tranquila, muy en paz, pero muy profunda. Gracias por escuchar este video. Me gustaría que ahí abajito pusieran en la caja de comentarios qué les parece, qué les llamó la atención o qué les parece el tema del corazón divino y el corazón humano. Denle si me gusta o no le gusta, denle en visto para que entonces podamos compartir otros videoclips más adelante sobre este tipo de reflexiones teológicas, espirituales y pastorales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.